¿La vida pudo venir del espacio? La teoría que podría cambiarlo todo. La tierra joven, humea, truena, respira fuego. El cielo es una caldera, el mar una sopa sin nombre. Relámpagos escriben fórmulas en la noche, las rocas hierven, el aire es un velo espeso y extraño. Y sin embargo, algo comienza a organizarse. Latidos químicos, cadenas tímidas, un alfabeto naciente. En atmosferas ricas en gases reductores, descargas eléctricas generan aminoácidos sencillos, energía más moléculas simples igual a ladrillos. Minerales como arcillas y sulfuros metálicos catalizan uniones. La superficie de la roca funciona como mesa de trabajo. Ciclos húmedo-seco favorecen enlaces que el agua sola rompería. Evaporar, concentrar, volver a hidratar, repetir. La panspermia no niega esa cocina, la amplía, sugiere que el universo también trae ingredientes. Imagina cometas como neveras oscuras, asteroides como cápsulas que cruzan el frío con paciencia, polvo de estrella cargado de carbono, hielo con química excitada por luz ultravioleta y al caer, refuerzo al caldo primitivo. Nubes interestelares muestran moléculas orgánicas, alcoholes, aldehídos, formamida, formadas en granos de hielo expuestos a radiación. Meteoritos condritos carbonáceos han entregado en la Tierra aminoácidos, aminas, ácidos carboxílicos, bases nitrogenadas. El agua sola rompería. Evaporar, concentrar, volver a hidratar, repetir. El planeta recibe aún hoy toneladas diarias de polvo interplanetario con orgánicos complejos, lluvia fina, constante, silenciosa. El meteorito Murchison, biblioteca ennegrecida, cae y se abre como un libro antiguo. Dentro, un surtido de aminoácidos, algunos inclinados por una misma mano molecular. No es vida, pero parece su ortografía, como si alguien hubiera dejado el abecedario en la puerta. Se han detectado en condritos azúcares de 5 carbonos, incluida ribosa, relevantes para el ARN. La quiralidad, mano L, observada en ciertos aminoácidos meteóricos, sugiere sesgos que podrían influir en la biología terrestre. Análisis isotópicos separan contaminación moderna de señales verdaderamente extraterrestres. El carbono habla de su origen. Los cometas se vuelven sospechosos, archivos helados del sistema solar temprano. Una sonda huele su estela, glicina, fósforo, compuestos que aquí usamos sin dudar. Si esas piezas caen a mares calientes, a charcas con minerales, la química local recibe un empujón. En superficies heladas y radiadas se forman precursores de azúcares y bases. El vacío no es inerte, es laboratorio. El fósforo, difícil en la Tierra primitiva, pudo llegar en minerales reducidos o en granos interplanetarios más reactivos. Impactos que parecen destruir también sintetizan. El choque calienta, presiona, reorganiza. Luego, la lluvia deposita. ¿Y vida completa? Difícil, sí, imposible, no. Hay criaturas que duermen como piedra, secan su cuerpo, apagan casi todo y esperan. Si viajas dentro de roca, la piedra te cubre del frío profundo y del cuchillo de la radiación. Tardígrados deshidratados resisten vacío y radiación. Vuelven a la vida con una gota de agua. Deinococcus radiodurans soporta dosis de radiación miles de veces mayores que las letales para humanos. Repara su ADN en racimos. Modelos de litopanspermia estiman que fragmentos de roca expulsados por impactos pueden viajar entre planetas y proteger microbios en su interior. La entrada atmosférica, imaginas fuego, pero la roca grande se abate por fuera, no por dentro. El cascarón se quema, el núcleo, si es lo bastante profundo, llega frío, intacto. Luego toca el agua, el barro, la grieta caliente, y si hay suerte, se abre como un cofre. El calentamiento por reentrada se limita a milímetros o centímetros de la superficie. La inercia térmica protege el corazón del meteorito.
Impactos en océanos reducen el choque térmico para el material que llega fragmentado y se deposita como lluvia de escombros. La Tierra primitiva no fue isla, fue cruce de caminos. Arriba, mensajeros helados; abajo, volcanes, relámpagos, fuentes hidrotermales. Entre ambos, una química obstinada que prueba, se equivoca, aprende, insiste. Dato: respiraderos hidrotermales aportan gradientes de pH y de temperatura. Los gradientes energéticos alimentan reacciones que ensamblan cadenas. Minerales de hierro, azufre facilitan transferencias electrónicas, un protometabolismo mineral antes del metabolismo celular. Superficies de arcilla organizan monómeros y favorecen polímeros. El orden no surge del azar puro, sino de plantillas físicas. La panspermia puede ser una lluvia continua, no un único trueno. Quizá varias oleadas de orgánicos o de microbios llegaron en distintos tiempos. Unas se apagaron, otras encontraron nicho, algunas tal vez se mezclaron con lo que ya germinaba aquí. El bombardeo intenso tardío sugiere millones de impactos en unos cientos de millones de años. Abundancia de eventos, abundancia de oportunidades. Rocas marcianas expulsadas por impactos han llegado a la Tierra. Tenemos meteoritos marcianos en museos. El puente existe. La tasa actual de caída de micrometeoritos demuestra un flujo sostenido de orgánicos. Escala pequeña, tiempo inmenso. No todo lo que cae ayuda. Hay choques que esterilizan, hay cráteres que arrasan. Aún así, la vida ama los bordes. Nace donde hay energía bruta y materia en tránsito. Si la chispa se encendió aquí, recibió material fresco. Si llegó encendida, encontró combustible. Experimentos de choque recrean síntesis de péptidos y lípidos al comprimir y calentar mezclas orgánicas. La violencia también construye. Ciclos de congelar-descongelar concentraron solutos y protegieron enlaces. El hielo puede ser aliado, no enemigo. Monocapas lipídicas forman vesículas espontáneas. Pequeñas bolsas protegen reacciones y crean interior-exterior. Un primer yo. Hay un detalle fino, la mano de la vida. Que el planeta prefiera L-aminoácidos pudo no ser azar puro. Una semilla con sesgo, una luz polarizada, una mineralogía que inclina, y la ruleta ya no gira libre. En algunos meteoritos se han medido excesos en antioméricos de aminoácidos consistentes con procesos fuera de la Tierra. Cristales, quirales, minerales, como cuarzo, pueden actuar como selectores, favoreciendo una mano sobre otra en superficies. Imagina ahora la coreografía completa. Arriba cocina estelar, abajo cocina volcánica, entre ambas menús mixtos. Donde una receta falla, la otra aporta. Donde falta fósforo, llega en polvo negro. Donde falta calor, lo pone el choque. La pregunta deja de ser o esto o lo otro. Empieza a ser ¿cuánto de cada cosa? Modelos híbridos proponen origen local con refuerzo cósmico, ingredientes importados, energía terrestre, aceleración de rutas. Meteoritos ricos en fosfuro de hierro, schreibersita, liberan fósforo reactivo al contacto con agua, ruta plausible para fosforilar moléculas. Aformamida, abundante y simple, puede generar bases nitrogenadas y azúcares en presencia de minerales y calor moderado. Y volvemos a la cápsula viajera, roca, hielo, sombra, latido casi nulo. Si una colonia duerme lo suficiente, 1.000.000 de años no es sentencia, es tránsito. Se despierta donde el sol calienta, huele a agua, coloniza una grieta, el resto es lento y enorme. Tiempos de transferencia potencial. Marte-Tierra se estiman entre miles y millones de años, suficientes trayectorias viables en simulaciones. El blindaje de roca de decenas de centímetros reduce radiación cósmica a dosis subletales para resistentes.
Más grosor, más protección. La desecación extrema estabiliza macromoléculas, menos agua, menos ruptura, estrategia clave para tránsito prolongado. La intuición grita local, la imaginación susurra cósmico. La ciencia, paciente, compara, mide, descarta, vuelve a medir. Cada molécula en una roca, cada sesgo en una mezcla, cada experimento de choque añade una sílaba a la respuesta. La detección de orgánicos en cometas y meteoritos ya es rutinaria. Lo extraordinario es la variedad y su organización. La vida terrestre muestra módulos que podrían haber sido útiles en tránsito. Resistencia, reparación, dormancia, convergencia o herencia. La cronología geológica sitúa agua líquida muy temprano. Oportunidad para encender la chispa casi desde el principio. Imagina ahora que ambas historias son verdad. Chispa aquí, leña de fuera. O chispa de fuera, leña aquí. En cualquier orden, el fuego se hace inevitable. Porque cuando energía, química y tiempo se encuentran, el universo tiende a probar hasta acertar. Escenarios de estanques cálidos y de fuentes hidrotermales no se excluyen. Pueden ser etapas distintas o ecosistemas complementarios. Meteoritos traen no solo orgánicos, también metales y catalizadores que cambian por completo la velocidad de reacción. Aún hoy, microambientes extremos de la Tierra producen química que parecía imposible en laboratorio. Naturaleza como piloto de pruebas. Y entonces la pregunta vuelve, más aguda, más justa. ¿De dónde vino la primera chispa que nos trajo hasta aquí? Si fue local, el universo sigue preparado para repetirla en cualquier mundo con agua y paciencia. Si fue de fuera, entonces somos, literalmente, caminantes que echaron raíces en un planeta azul. En ambos casos, la consecuencia es idéntica para nuestra soledad. La vida es probable, quizá común, quizá insistente. Hallar un segundo Génesis, aquí o allá, resolvería de un trazo la ecuación de la inevitabilidad. Y mientras no lo hallemos, cada piedra caída del cielo es una pista, cada molécula un rastro, cada sesgo una dirección. Si tuvieses que apostar, chispa local o paquete interestelar, escríbelo, comparte tu hipótesis, súmate a esta búsqueda con tu suscripción y tu like. Sigamos hablando en los comentarios. En el siguiente capítulo abriremos los cofres, meteoritos y cometas, mensajes de piedra y de hielo, y lo que sin palabras ya nos han contado. Quédate y no te lo... Mensajes en piedra y hielo, lo que ya nos contaron meteoritos y cometas. Los meteoritos son cápsulas del tiempo, fragmentos de mundos antiguos, mensajeros que cayeron del cielo cuando el planeta aún no tenía nombre. Cada uno guarda una página escrita con polvo, con fuego, con química. Cuando los abrimos, leemos el lenguaje de las estrellas. El meteorito Murchison cayó en Australia en 1969, un pedazo oscuro que olía a amoníaco y metal quemado. Dentro, más de 90 aminoácidos distintos, muchos que jamás se habían visto en la Tierra. Algunos mostraban preferencia por la misma mano molecular que usa la vida terrestre. Eso no ocurre al azar. La probabilidad de que moléculas complejas viajen intactas y encima compartan la misma orientación es como lanzar millones de dados y que todos muestren el mismo número. Las muestras del Murchison contienen más de 15.000 compuestos orgánicos distintos. Su edad se calcula en más de 4.600 millones de años, más antigua que cualquier roca terrestre. Incluso hoy, su estructura isotópica demuestra que parte de su carbono nació fuera del sistema solar. El meteorito Orgueil, caído en Francia en 1864, también trajo carbono, amoníaco y trazas de hidrocarburos. Su interior contenía pequeñas esferas que algunos pensaron que eran microfósiles, restos de vida. La ciencia lo discutió por décadas. Aún no hay consenso.
Pero el hecho de que la sospecha haya existido muestra algo. Los límites entre la geología y la biología se difuminan más allá de la Tierra. Marte también dejó sus huellas. El meteorito ALH8 4001, encontrado en la Antártida, proviene del planeta rojo. Cuando se miró bajo microscopio electrónico, aparecieron estructuras ovaladas, parecidas a bacterias fosilizadas. ¿Vida marciana? Tal vez no, tal vez sí, pero aquel hallazgo cambió la pregunta para siempre. Si un planeta pudo tener agua líquida, minerales reactivos y tiempo suficiente, ¿por qué no una chispa? El análisis de ALH8 4001 reveló carbonatos y magnetita, señales de procesos acuosos antiguos. Marte tuvo un océano boreal, atmósfera densa y temperaturas moderadas durante millones de años. Misiones modernas como Perseverance aún buscan rastros de esas condiciones en los sedimentos del cráter G0. Mientras tanto, los cometas son los archivos más puros del sistema solar. Congelados desde su formación, conservan el material primordial que nunca se fundió. Rosetta y su módulo Philae, al estudiar el cometa 67P, detectaron glicina, fósforo y compuestos de nitrógeno. La sonda Stardust, que trajo polvo del cometa Wild 2, encontró aminoácidos, y la Deep Impact mostró que el hielo de los cometas está impregnado de materia orgánica compleja. Son cápsulas, sí, pero también mensajeros. Llevan el material que pudo caer una y otra vez sobre la Tierra, sembrando el terreno de química viva. Los cometas contienen hasta un 30% de compuestos orgánicos en su polvo. Las observaciones del telescopio ALMA detectaron metanol, cianuro de hidrógeno y formaldehído en varios de ellos. La misión Rosetta identificó 16 aminoácidos distintos, además de compuestos aromáticos pesados. Durante el llamado bombardeo intenso tardío, hace entre 4.100 y 3.800 millones de años, millones de rocas golpearon la Tierra. Cada impacto liberaba energía suficiente para hervir océanos y fundir la corteza. Y sin embargo, cada impacto también traía materia nueva: carbono, agua, nitrógeno. Era caos, pero también fertilidad cósmica. Si uno solo de esos millones de impactos trajo moléculas viables, bastaba para encender la historia biológica. Los cometas que colisionaban eran también portadores de agua. Quizá una parte del océano terrestre vino de ellos. De hecho, el contenido isotópico del hidrógeno en algunos cometas coincide con el de nuestros mares. Es posible que el agua que bebemos, el hielo que brilla en los polos, haya sido parte de un cometa hace miles de millones de años. Estudios del cometa Hartley 2 mostraron una proporción de deuterio e hidrógeno similar a la del agua terrestre. Los cometas del cinturón de Kuiper, más lejanos, podrían haber aportado el resto. Incluso los asteroides ricos en agua contienen minerales hidratados que pudieron contribuir a los océanos. Ahora imagina la escena: la Tierra joven, bajo lluvia de fuego, y entre esas lluvias, una que no mata, sino que fecunda. Cada fragmento, una semilla. Cada chispa, una posibilidad. Los océanos hierven, las nubes se tiñen de luz, el barro respira. Y en ese barro comienzan las primeras cadenas que pueden copiarse. En laboratorio, los impactos simulados producen aminoácidos y nucleótidos a partir de mezclas simples. La energía de un choque puede transformar cianuro y amoníaco en bloques de ADN. Los experimentos recientes muestran que el calentamiento súbito y la posterior condensación crean microambientes propicios para la polimerización. Los asteroides y cometas fueron más que rocas, fueron los primeros transportistas interplanetarios. Tal vez no trajeron vida, pero sí su guión. Tal vez no sembraron organismos, pero sí las sílabas de su lenguaje, y aún hoy siguen cayendo. Cada año,
miles de toneladas de polvo cósmico se depositan en la atmósfera. Minúsculos granos que contienen carbono, hierro y residuos orgánicos. La lluvia de estrellas que observamos cada agosto no es solo espectáculo, es arqueología viva, un recordatorio de nuestro parentesco con el cielo. La Tierra recibe unas 40.000 toneladas de material extraterrestre cada año. El polvo interplanetario contiene carbono orgánico en forma de compuestos alifáticos y aromáticos. Los estudios de radar han detectado micrometeoroides activos incluso durante lluvias menores. Y si eso ocurre hoy, ¿qué no habrá ocurrido cuando el planeta era joven, sin escudos, sin atmósfera densa? Tal vez, en aquella época, la lluvia era constante, el cielo rojo, la noche perpetua. El universo entero parecía querer escribir algo sobre la Tierra, y lo hacía con fuego. Los científicos modernos vigilan ese legado. El telescopio Vera C. Rubin y la misión NEO Surveyor rastrean cada cuerpo cercano. Pero mientras buscan amenazas, también descubren oportunidades. Cometas recién llegados, asteroides ricos en orgánicos, cuerpos que nunca se habían acercado al Sol. Cada uno es una historia congelada que espera ser leída. Y algunos aún muestran señales inesperadas, gases que no cuadran, composiciones raras, firmas químicas que parecen deliberadas. No porque sean obra de alguien, sino porque siguen patrones que la naturaleza repite con precisión asombrosa. El espacio, lejos de ser un vacío, parece un laboratorio que nunca se apaga. Y la Tierra, su muestra más reciente. Si las piezas llegaron volando, el tablero estaba preparado. Y si no, los ingredientes, al menos, viajaban por el cosmos con la paciencia de quien sabe que algún día encontrarán un lugar donde prender. Ahora que los meteoritos y los cometas han hablado, la pregunta se ensancha. ¿La vida nació aquí o la Tierra fue solo la primera en germinar? Y si fue así, ¿qué otros mundos habrán florecido antes o después? Si te resulta fascinante, deja tu comentario, comparte este video y únete a esta exploración. Porque en el siguiente capítulo descenderemos aún más. Miraremos a las criaturas de nuestro propio planeta, esas que desafían la lógica y parecen traer en su ADN la memoria de otro mundo. Lo que viene es un zoológico imposible, pero real. Habilidades que parecen de otro mundo. El zoológico imposible, pero real. La vida, una vez encendida, no se conformó con existir. Decidió explorar cada rincón de lo posible. Y en esa exploración, creó seres que parecen recordar un pasado más vasto, como si en su código quedaran ecos de un origen que no es solo terrestre. Sus cuerpos cuentan historias que desafían la física, la biología y a veces el sentido común. Piensa en la mariposa monarca, una oruga diminuta que se disuelve por completo dentro de una crisálida. Se deshace hasta quedar en una sopa de células indiferenciadas. Y después se reconstruye a sí misma. De un ser que arrastraba hojas, emerge un viajero alado que recorrerá miles de kilómetros hasta un bosque que jamás ha visto, pero que sus antepasados recuerdan. ¿Cómo se hereda una ruta, una brújula, un mapa? Es casi como si la memoria estuviera impresa en la materia. Las monarcas migran hasta 4.000 kilómetros entre Canadá y México, orientándose con el sol y el campo magnético terrestre. Experimentos han mostrado que su cerebro usa relojes moleculares sincronizados con la posición solar para mantener el rumbo. Ninguna mariposa completa el viaje entero. Son sus bisnietas quienes regresan al punto exacto donde comenzó la travesía. Y luego está el camarón mantis, ese pequeño monstruo submarino con la fuerza de un arma. Sus extremidades se pliegan como resortes y golpean con una aceleración de más de 80 kilómetros por hora tan rápida
que el agua a su alrededor hierve por un instante, creando una burbuja de vapor que estalla con un destello de luz. No solo golpea, genera fuego bajo el agua. Su visión, además, es un prodigio: 16 tipos de receptores de color, cuando nosotros tenemos 3. Ve en ultravioleta, en polarización, en un espectro que no podemos imaginar. Los ojos del camarón mantis detectan luz circularmente polarizada, un tipo de visión que solo se usa en óptica avanzada o tecnología cuántica. Cada ojo se mueve de forma independiente, calculando profundidad con un solo punto de vista. El golpe de su pinza libera energía comparable a una bala de calibre pequeño. Y si el mar es una fábrica de rarezas, la tierra no se queda atrás. El gecko, un simple lagarto, desafía la gravedad. Camina boca abajo por el vidrio, incluso sobre techos lisos. Sus pies no tienen ventosas, sino millones de pelos microscópicos, setas, que interactúan con las fuerzas de Van der Waals, esas atracciones atómicas que normalmente son invisibles. El gecko las convierte en un superpoder reversible. Puede colgarse de una sola pata y despegarla sin esfuerzo. Un gecko puede soportar 100 veces su propio peso colgado de un solo dedo. Los pelos microscópicos miden menos que el ancho de una bacteria y generan adhesión seca, sin pegamento. La NASA ha estudiado su biología para crear robots escaladores y guantes espaciales adhesivos. El delfín mular transforma el sonido en visión. Emite chasquidos y escucha sus ecos con precisión milimétrica. Su cerebro reconstruye el entorno en 3 dimensiones, incluso la textura de los objetos. Es un sonar biológico tan avanzado que los ingenieros todavía lo estudian para mejorar radares y escáneres. Y, por si fuera poco, se comunican con nombres individuales, con dialectos regionales, con silbidos que pueden representar conceptos. Los delfines pueden reconocer su reflejo, señal de autoconciencia. Algunas poblaciones usan herramientas como esponjas marinas para proteger su hocico al buscar comida. Su lenguaje contiene estructuras repetitivas y modulación rítmica muy similares al habla humana. Pero hay sentidos que parecen literalmente extraterrestres. Las serpientes de foseta, como las víboras de cascabel, tienen un sistema infrarrojo integrado a su rostro. Perciben el calor de un ratón en plena oscuridad. Esa imagen térmica se fusiona con la visual en su cerebro. Ven lo que nosotros solo podríamos ver con cámaras infrarrojas. Pueden detectar variaciones de temperatura de milésimas de grado. Las terminaciones nerviosas de su fosa responden más rápido que cualquier otro sensor biológico conocido. Combinan la señal térmica con la visual en la corteza óptica, creando una imagen híbrida. Y si las serpientes ven el calor, las aves migratorias sienten el campo magnético. El petirrojo europeo, por ejemplo, navega con una brújula cuántica. Proteínas llamadas criptocromos reaccionan a la luz azul y al magnetismo terrestre, generando pares de electrones entrelazados. Es física cuántica aplicada a la biología, una brújula invisible incrustada en la retina. Los criptocromos son sensibles al giro de los electrones y su orientación cambia con el campo magnético. Las aves perciben literalmente un velo visual que indica la dirección norte-sur. Se ha logrado replicar este efecto en laboratorio usando moléculas similares. Incluso bajo tierra hay prodigios. El topo de nariz estrellada, ciego, vive en túneles oscuros, pero su nariz está rodeada de 22 tentáculos hipersensibles. Cada uno tiene miles de terminaciones nerviosas que procesan toques en milisegundos. Es el animal con el sentido táctil más rápido del planeta. Ve, con el tacto más veloz que cualquier ojo puede registrar. Su cerebro dedica una región gigantesca a procesar señales táctiles, mayor que la de la visión humana.
Puede identificar y decidir si comer algo en menos de un cuarto de segundo. Sus sensores detectan vibraciones del aire, agua o tierra con igual precisión. Y si hablamos de visión, la mantis shrimp no está sola. El ornitorrinco detecta impulsos eléctricos en el agua. El tiburón martillo siente los latidos musculares de una presa enterrada bajo la arena. El murciélago, por su parte, modula su sonar para distinguir entre insectos a centímetros de distancia. La naturaleza parece haber experimentado con cada forma posible de percepción, como si la vida misma intentara recordar todo lo que alguna vez fue capaz de sentir. Cada especie extrema es un argumento. La evolución tiene imaginación o una memoria profunda. La biología explica sus orígenes en la selección natural, mutaciones que sobrevivieron. Pero a veces la armonía de sus mecanismos nos hace pensar en otra cosa, como si la vida no solo se adaptara, sino que también recordara. Incluso nosotros somos mosaicos de alianzas. Nuestras células contienen mitocondrias, descendientes de bacterias que, hace más de 1500 millones de años, decidieron no ser devoradas, sino integradas. Los virus dejaron fragmentos de su genoma en el nuestro. Somos, literalmente, una fusión de múltiples vidas. Se estima que el 8% del ADN humano proviene de retrovirus antiguos. La mitocondria conserva su propio ADN circular distinto al nuclear. Algunas funciones esenciales, como la placenta en mamíferos, surgieron gracias a genes virales incorporados. ¿Y si esas alianzas no fueran solo terrestres? ¿Y si algunos mecanismos de resistencia, reparación o percepción vinieran ya codificados en las primeras semillas que aterrizaron aquí? No sería que la vida se importó completa, sino que heredamos su legado cósmico. Una biología moldeada por estrellas capaz de sobrevivir a vacío, fuego y hielo. Piensa en esto. La selección natural no tendría que inventar desde cero si ya existieran herramientas previas. Una célula viajera, moldeada por radiación, habría traído consigo genes para resistir. La Tierra los habría reutilizado, reciclado, expandido. Si alguna vez sentimos que ciertas capacidades parecen demasiado avanzadas, tal vez sea porque lo son. Porque provienen de una historia que comenzó antes de nosotros, más allá del cielo que miramos. Y aquí te dejo la pregunta. ¿Cuál de estas habilidades reales te parece más extraterrestre? ¿Y por qué? La regeneración total de la mariposa, la visión cuántica de las aves, el golpe sónico del camarón mantis o el tacto supersónico del topo estrellado. Deja tu comentario. Comparte este episodio y suscríbete para seguir explorando. Porque lo que viene es aún más desconcertante. Los seres que no solo desafían las reglas, sino que las rompen. Los que mueren y vuelven, se congelan y despiertan, se parten y se rehacen. En el próximo capítulo veremos cómo, en la Tierra, algunos organismos parecen haber traído instrucciones para vencer a la muerte. Renacer, congelarse, repararse. Cuando la vida tuerce las reglas, algunos seres no solo desafían la vida, también se burlan de la muerte. Son organismos que rompen los límites biológicos, que parecen recordar mecanismos ancestrales para resistir, reiniciarse, rehacerse desde las ruinas. Cada uno de ellos parece un experimento vivo, como si el universo hubiera probado en ellos lo imposible antes de llegar a nosotros. Piensa en el axolote, ese pequeño dragón de agua, con sonrisa permanente y branquias como coronas. Si pierde una extremidad, la regenera. Si daña su médula, la reconstruye. Si su corazón sufre, lo recompone. Incluso partes de su cerebro pueden regenerarse sin dejar cicatriz. Es la biología escribiendo de nuevo sus propias instrucciones.
El axolote puede regenerar una extremidad completa en menos de 3 meses, con huesos, nervios y vasos funcionales. Posee genes que reactivan programas embrionarios en tejidos adultos. Literalmente, el cuerpo vuelve a aprender a crecer. La secuencia de su genoma supera 30.000 millones de pares de bases, 10 veces más que el humano. Su secreto está en las células madre que no se resignan, se transforman, migran, se reorganizan, como si en su memoria celular quedara grabado un mapa de su forma original, un plano arquitectónico biológico que se niega a desaparecer. Y luego está la rana de la madera, que desafía la congelación. Durante el invierno, su cuerpo se endurece. El 70% de su agua interna se convierte en hielo. El corazón se detiene. El cerebro no tiene actividad eléctrica. Está muerta, o parece estarlo. Pero cuando la temperatura sube, la rana despierta, respira, salta. Usa glucosa y urea como crioprotectores naturales. Estas sustancias evitan que los cristales de hielo rompan las células. El corazón vuelve a latir espontáneamente cuando la temperatura se eleva. Puede repetir el proceso decenas de veces sin daño permanente. Este ciclo, vida, muerte aparente, resurrección, no tiene paralelo en vertebrados. Y sin embargo, ocurre cada año, en silencio, bajo la nieve. Como si la naturaleza hubiera decidido escribir su propia versión de la inmortalidad temporal. Pero hay seres que ni siquiera necesitan sangre caliente o pulmones para lograr lo inconcebible. Los tardígrados, esos diminutos osos de agua, son los campeones del extremo. Congélalos, hiérvelos, ponlos al vacío del espacio, sobrevivirán. Pueden entrar en un estado llamado criptobiosis, donde su metabolismo se reduce a menos del 0.01% normal. No respiran, no se mueven, no comen. Y sin embargo, no están muertos. Solo esperan. Algunos tardígrados han revivido tras más de 30 años congelados. Resisten radiaciones miles de veces mayores a las letales para humanos. En 2007 sobrevivieron a exposición directa al espacio exterior y volvieron a la vida al rehidratarse. Esa capacidad parece diseñada para viajar entre mundos, un organismo capaz de resistir vacío, frío cósmico, deshidratación y radiación. Podría atravesar el espacio dentro de una roca, dormido, durante millones de años. Si alguna vez existió un viajero biológico interestelar, se parecería a un tardígrado. Y luego está la medusa inmortal, Turritopsis dohrnii. Cuando su cuerpo envejece, se revierte. Sus células regresan al estado de pólipo, juvenil, y vuelven a crecer. Es el único animal conocido capaz de volver atrás en su desarrollo biológico, un ciclo infinito. No envejece, simplemente reinicia. Cada célula puede transformarse en cualquier otra. Su cuerpo entero se reprograma naturalmente. En condiciones de estrés o daño, el proceso de rejuvenecimiento ocurre espontáneamente. Los estudios genéticos muestran genes compartidos con los humanos en vías de reparación celular. Es como si la muerte fuera solo una fase reversible, un error corregible. Y aunque no es inmortal en sentido absoluto, puede morir por depredación. Su código demuestra que el envejecimiento no es inevitable. Hay criaturas que han ido aún más lejos. El dragón de Komodo, ese reptil colosal, es capaz de reproducirse sin macho cuando no hay pareja. La partenogénesis le permite generar descendencia en soledad, asegurando la continuidad de la especie incluso aislado. Las hembras aisladas en zoológicos han producido crías sin contacto previo con machos. El mecanismo implica duplicar cromosomas en óvulos no fecundados. También se ha observado en serpientes, tiburones y aves bajo condiciones extremas. La vida no se rinde, inventa caminos, incluso donde la biología parece cerrada. Y aún hay más.
La rata topo desnuda desafía el envejecimiento y el dolor. Su piel carece de receptores para ciertos tipos de dolor. Su cuerpo tolera niveles de oxígeno bajísimos sin daño y, a diferencia de otros mamíferos, casi no desarrolla cáncer. Produce una forma especial de ácido hialurónico que evita la proliferación descontrolada de células. Su metabolismo es tan bajo que puede vivir sin oxígeno durante varios minutos. Su longevidad supera en 9 veces la esperada para su tamaño corporal. Los planarias, gusanos planos, que parecen simples, pueden regenerarse desde un fragmento microscópico. Corta una planaria en 100 pedazos y tendrás 100 gusanos nuevos. Sus células madre, los neoblastos, son pluripotentes y virtualmente inmortales. Un solo fragmento de 1279 del cuerpo puede regenerar al individuo completo. Mantienen la memoria aprendida incluso después de regenerar el cerebro. Los neoblastos representan más del 20% de sus células, un porcentaje altísimo. Todo esto ocurre aquí, en este planeta. No son leyendas, son hechos. Pero si alguna vez hubo semillas cósmicas, si la panspermia trajo organismos o códigos resistentes, estos podrían ser sus descendientes. La vida, al adaptarse, habría conservado esas instrucciones. Regenerarse, dormir, soportar el frío, reparar el ADN. Son habilidades que tendrían sentido si alguna vez hubo que sobrevivir en el vacío entre estrellas. Y si no las trajimos del cosmos, quizá el cosmos y la Tierra simplemente llegaron a las mismas soluciones. La vida, en cualquier parte, parece encontrar maneras de persistir. Donde haya energía, tiempo y materia, nacerá algo que no quiera desaparecer. Así que dime, ¿qué te parece más imposible y aún así real? ¿Regenerar un cerebro? ¿Vivir congelado por meses? ¿O reiniciar la edad biológica cada vez que el cuerpo lo decida? Deja tu respuesta abajo. Comparte este episodio y suscríbete para seguir viajando conmigo. Porque lo que viene nos lleva al presente. La vida no se detuvo. Sigue cambiando frente a nuestros ojos. Y quizá, solo quizá, estén haciendo algo nuevo ahora mismo. La fábrica no se apagó. Evolución en tiempo real y especies nuevas. Creemos que la evolución es historia antigua, un capítulo cerrado, escrito hace millones de años en los huesos de fósiles. Pero la verdad es más inquietante. La evolución nunca se detuvo. Sigue ocurriendo frente a nosotros, en el aire que respiramos, en las ciudades que construimos, en los laboratorios que iluminan la noche. El mundo está mutando mientras hablamos. Los pinzones de Darwin, en las Islas Galápagos, fueron la primera pista visible de esta fábrica activa. Durante décadas, los científicos Peter y Rosemary Grant los observaron vivir, competir y cambiar. Un año de sequía bastó para que los pinzones con picos más fuertes sobrevivieran mejor. En la siguiente generación, la forma del pico ya había cambiado. No por diseño, sino por necesidad. Y en apenas 2 décadas, un nuevo linaje apareció, un canto diferente, un tamaño distinto, un comportamiento reproductivo propio, una especie nueva, nacida ante los ojos humanos. Este linaje, llamado Big Bird, se formó tras la llegada accidental de un macho forastero de otra isla. En solo 3 generaciones se aisló reproductivamente del resto. Sus genes combinan ADN de 2 especies anteriores, pero ya tiene identidad biológica propia. La especiación, ese proceso que imaginamos lento y remoto, puede ocurrir en menos de un siglo. Y no solo en islas lejanas, también aquí, en nuestras urbes, bajo el ruido y el humo. En los túneles del metro de Londres habita un mosquito distinto a cualquier otro. Se adaptó al calor, a la oscuridad, a la sangre humana constante. Ya no puede cruzarse con los mosquitos de la superficie. 2 mundos separados por unos metros de cemento. Y millones de años de evolución comprimidos en menos de un siglo. Se le conoce como
Culex pipiens molestus, y surgió en los túneles durante la Segunda Guerra Mundial. Se reproduce todo el año, sin depender de estaciones, y prefiere morder humanos. Al cruzarse con mosquitos de superficie, sus crías son estériles, una señal clara de aislamiento genético. La ciudad, ese experimento humano, es hoy el nuevo laboratorio evolutivo. Las plantas urbanas desarrollan semillas más pesadas para caer entre el pavimento. Las aves elevan el tono de su canto para que no se pierda entre motores. Las ratas, las palomas, los zorros, los mapaches, todos están cambiando con nosotros. Estamos creando ecosistemas nuevos, donde las reglas son nuestras, y también las de ellos. Estudios genómicos muestran que algunas especies urbanas ya tienen mutaciones únicas en genes de metabolismo y comportamiento. En apenas 30 años, los gorriones urbanos de Nueva York han desarrollado tolerancia a residuos químicos. Las cucarachas se están volviendo resistentes a múltiples insecticidas y a los cebos dulces porque su gusto evolucionó para evitarlos. En los laboratorios, la evolución acelera. Las bacterias, que se multiplican cada 20 minutos, nos muestran cómo la selección actúa a velocidad vertiginosa. Hay cepas que aprenden a degradar plásticos, a resistir metales, a metabolizar sustancias creadas por el ser humano. Y cuando creemos haberlas vencido, mutan, cambian su forma, su membrana, su código, resisten, persisten, evolucionan. En experimentos de largo plazo, bacterias E. coli desarrollaron la capacidad de usar citrato como fuente de energía, algo que nunca habían hecho en más de 60.000 generaciones observadas. Microorganismos descubiertos en vertederos pueden descomponer PET, el plástico de las botellas, en semanas. Algunos virus bacteriófagos se han adaptado para infectar nuevas especies en cuestión de días. La evolución no distingue entre natural y artificial, usa lo que hay, y lo que hay somos nosotros. Nuestra tecnología, nuestro clima, nuestras ciudades son hoy la fuerza selectiva dominante. Hemos convertido el planeta en una gigantesca fábrica de mutaciones, y mientras todo esto ocurre, el cielo sigue enviando material. Cada día, el polvo cósmico cae como un susurro sobre los océanos y montañas. Partículas cargadas con carbono, nitrógeno y complejos orgánicos. Es posible que parte de esa lluvia siga alimentando la química de la vida, manteniendo el ciclo abierto entre el cosmos y la Tierra. Alrededor de 40.000 toneladas de polvo interplanetario caen anualmente sobre la Tierra. Parte de ese polvo contiene compuestos orgánicos detectados por análisis espectroscópico. Cada micrometeorito, al entrar en la atmósfera, se calienta lo justo para esterilizar su superficie, pero no para destruir su interior químico. Lo fascinante es que esta conexión nunca se cortó. Mientras la vida evoluciona aquí, la materia del espacio sigue cayendo. Cada año el cielo renueva el pacto, seguir aportando los ingredientes por si acaso la chispa vuelve a encenderse. Y en esa danza, la evolución constante abajo y la siembra silenciosa arriba, el planeta entero se convierte en un ecosistema entrelazado con el cosmos. La vida no es un milagro aislado, es un proceso que cuando puede, continúa. Y si hoy nacen nuevas especies, quizás no solo estamos viendo la evolución biológica, sino también una evolución cósmica que sigue su curso. El universo ensaya la vida una y otra vez, en escalas distintas, en escenarios nuevos. Nosotros somos solo una generación más de ese experimento interminable. Se estima que se descubren entre 15 y 20.000 especies nuevas cada año, la mayoría de insectos y microorganismos. Más de 500 especies han sido observadas adaptándose activamente a ambientes creados por el ser humano en los últimos 50 años. Incluso los océanos muestran microevoluciones en respuesta al cambio climático,
corales, peces y algas modificando su fisiología a tiempo real. Entonces la pregunta no es si la vida sigue cambiando, sino si alguna vez se detendrá. Porque mientras exista energía y desequilibrio, habrá oportunidad de adaptación. La vida es el intento del universo por estabilizarse y el fracaso constante en lograrlo. Y si la panspermia fue real, si la semilla llegó desde el espacio, entonces lo que observamos hoy es la continuación natural de aquel viaje. Las formas que ahora surgen, las especies que mutan, los virus que reinventan su código, son los nietos lejanos de una chispa cósmica, una historia que comenzó en el polvo de las estrellas y que aún no termina. Así que te pregunto, ¿crees que estamos viendo nacer especies nuevas en este momento o que solo las estamos aprendiendo a ver por fin? Deja tu opinión, tu hipótesis, tu intuición. Y no olvides suscribirte y compartir este episodio, porque el siguiente nos lleva a la pregunta final, el cierre de este viaje. ¿Somos simplemente hijos de la Tierra o colonos del cosmos? Colonos del cosmos, humanos, polvo de estrellas y la gran pregunta, el cielo no es arriba, es nuestro origen. Cada átomo en tu cuerpo, cada molécula que respiras, cada destello en tus ojos, nació en el fuego de una estrella que ya no existe. El carbono que forma tu piel, el hierro que corre por tu sangre, el calcio de tus huesos, el oxígeno que te da vida, fueron forjados en explosiones estelares, en supernovas que iluminaron el vacío antes de morir. Somos polvo de estrellas que aprendió a pensar. Y sin embargo, nos creemos ajenos al universo, cuando en realidad somos su eco más reciente. La panspermia, esa teoría que parecía ciencia ficción, se vuelve casi poética cuando la miras así. El cosmos no solo nos dio la materia, tal vez también la vida misma. No como un milagro puntual, sino como un proceso inevitable, repetido en millones de mundos. Los humanos entonces no seríamos una excepción, sino un eslabón, una etapa más de la larga cadena de la biología universal. Un fragmento consciente del universo que se observa a sí mismo. Piensa en esto. Nuestras mitocondrias, que nos dan energía, fueron bacterias libres hace más de 1500 millones de años. Entraron en otra célula, se quedaron, cooperaron. Y esa alianza cambió la historia. La vida, desde sus orígenes, ha sido un acto de integración. Y si en la Tierra ocurrió entre especies, ¿por qué no habría ocurrido entre mundos? El ADN mitocondrial humano tiene un ancestro bacteriano directo, distinto del ADN nuclear. Cerca del 8% del genoma humano proviene de virus antiguos integrados en nuestras células. Esos fragmentos virales ayudaron a crear la placenta, una de las innovaciones clave de los mamíferos. Cada uno de nosotros es, literalmente, una colección de alianzas cósmicas. Somos bacterias domesticadas, virus adoptados, materia estelar reciclada y conciencia emergente. Y si un día hallamos vida en otro lugar, no será tanto un descubrimiento como un reencuentro. Imagina que un robot en Marte encuentra bacterias bajo la arena roja, o que una sonda en Europa, la luna de Júpiter, detecta ADN o algo parecido flotando en sus océanos subglaciales, o que los géiseres de Encélado lanzan microbios al espacio. La pregunta no será ¿hay vida ahí fuera?, sino ¿es la misma que la nuestra o distinta? Si es la misma con ADN, quiralidad L y bases familiares, significará que somos parientes, que la vida se dispersa, viaja, coloniza, que el universo está conectado por un hilo biológico común. Y entonces la panspermia sería confirmada. Somos descendientes del cosmos, no solo sus observadores. Pero si es diferente, si encontramos vida basada en otra química, otro código, otros elementos, otra forma de metabolismo, entonces el mensaje será aún más profundo.
La vida no necesita venir del espacio, simplemente ocurre. Es una propiedad natural del universo, como la gravedad o la luz. Donde hay energía, agua y tiempo, el cosmos juega con la biología. En ambos casos la conclusión es la misma: no estamos solos, ni en el espacio, ni en la lógica de la existencia. La vida no es excepción, es consecuencia, y ahora vuelve a mirar al cielo. Los mismos elementos que ardieron en estrellas lejanas ahora respiran dentro de ti. Cada célula tuya es una versión refinada de la materia cósmica original, y cada pensamiento que tienes, cada emoción, cada idea, es una forma de energía estelar que se volvió consciente. Los átomos de tu cuerpo tienen una edad promedio de entre 5 y 13 mil millones de años. El hidrógeno de tu ADN es más antiguo que el Sol. El universo entero contiene los mismos ingredientes básicos: carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, los 6 pilares de la vida, y mientras nosotros exploramos, también sembramos. Cada sonda que enviamos, Voyager, Pioneer, New Horizons, lleva rastros de nuestra biología, nuestras bacterias, nuestras señales. Querámoslo o no, ya practicamos panspermia. Somos la versión consciente del proceso. Tal vez el universo no solo quiso generar vida, sino generar vida capaz de propagarla. Y si es así, entonces los humanos no somos el final de la historia, sino su herramienta. Los nuevos cometas, los nuevos mensajeros, el polvo estelar que volverá a florecer en otro lugar. Piensa, cuando caminamos sobre Marte, cuando perforamos el hielo de Europa, cuando enviamos cápsulas con ADN al espacio, estamos cumpliendo un ciclo que empezó hace miles de millones de años. La vida que vino del cosmos regresa al cosmos. El universo se autopropaga a través de nosotros, y puede que, algún día, en un planeta lejano, bajo un sol desconocido, algo despierte y nos recuerde. No sabrá quiénes fuimos, ni cómo llegamos, solo sabrá que la vida, una vez más, encontró la forma. Hasta hoy, no hay prueba definitiva de que la vida venga del espacio, pero hay algo más poderoso que la certeza: la posibilidad. Y esa posibilidad cambia todo, porque si la vida puede surgir en muchos lugares, cada punto del universo es una semilla, y cada ser vivo una rama de la misma raíz cósmica. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda esto: no las estás contemplando desde abajo, las estás recordando desde dentro. Eres parte de su historia, su descendiente, su continuación. Y si alguna vez descubrimos que la chispa que nos hizo comenzó en el espacio, no será una amenaza para nuestra identidad, será una revelación. Nunca dejamos el hogar, porque el hogar está allá arriba, y también aquí en ti. Así que te pregunto, antes de cerrar este viaje, ¿crees que la vida se creó en la Tierra, o que somos los hijos de una civilización cósmica biológica que florece donde puede? Y al final, ¿de dónde venimos? Si esta hipótesis te hizo cambiar tu perspectiva existencial, compártela, suscríbete, comenta tu teoría, únete a los curiosos que siguen buscando respuestas de nuestros orígenes. Y recuerda, quizá la próxima gran respuesta ya viaja hacia nosotros, escondida en una partícula de polvo estelar. Hasta entonces, mantén la mirada en el cielo y la mente abierta. Nos encontraremos de nuevo en la próxima entrega, aquí, en el Cajón de las Curiosidades.